campus anda un poco como anda, ¿no? Entonces, intenté ayer en 2 momentos mandarles un mensajito para recordarles la reunión de hoy. La verdad es que no pude entrar en ninguno de los 2 momentos y ya después no pude volver a intentar. Así que, mira, justo me están preguntando. Sí, el campus funciona un poco como puede. Es algo que está medio en etapa de prueba todavía. Vieron que se creó específicamente para esta situación. Entonces, bueno, tiene momentos sobre todo que colapsa, hay muchos usuarios permanentemente y eso hace que... De hecho, ya la semana pasada cuando les intenté subir el material, bueno, en la cantidad de veces que intenté, ya al final pensé que no lo iba a poder hacer, bueno, en algún momento lo logré, pero después no podía mandarles el mail, bueno, sí, tiene momentos un poco raros. Pero bueno, les llegó el material, ¿no? Les llegaron los mensajes o el mensaje, les llegó, pudieron acceder a la mini aula y ver que estaban las clases y que estaba el Power que usamos para la devolución, todo eso. Sí, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Hay que ponerle onda y en general después se termina como solucionando. Al principio yo me pego un poco... Me agarro rabietas hablando de palabras de otros siglos. Me agarro rabietas cuando veo que si estás apurado encima es peor. Pero los aparatos estos tecnológicos yo creo que saben cuando uno está apurado, nervioso y estresado y se completan para hacernos pasar lo peor. Bueno, buenísimo. Llega todo bien lo que sube. Gracias, Luna, Tamara Luna. Gracias. Son mensajes de aliento. Bueno, ¿les parece que empecemos entonces con Saussure? No sé si hay alguna pregunta, si después de escuchar, si reescucharon, no volvieron a escuchar las clases o si después de la lectura hay alguna pregunta que me quieran hacer sobre lo que vimos en la clase pasada, la devolución o las anteriores, y si no, ya arrancamos, que siempre me faltan como 10 minutos. Creo que los 10 minutos que pierdo cada vez que se corta, después los necesito para redondear y no los tengo. ¿Arrancamos entonces o hay preguntas? Yo tenía una pregunta. Sí. Cuando dice Saussure que la lengua es social, ¿se refiere a que es una convención social? Muriel, ¿sos vos la que está hablando? Sí, Bien. Cuando se refiere a que es sí. social, se refiere, bueno, sí, por supuesto que está establecida por convención, pero más que eso se refiere a esta idea de que la lengua no está completa en un solo individuo, ¿sí? Que la lengua Ok. es algo compartido por una comunidad, que no encontraríamos, estamos hablando a un nivel de abstracción de hipótesis, ¿no? De teoría, Ujú. pero como que no encontraríamos la lengua en su totalidad en un solo individuo. Si nosotros quisiéramos saber cómo es la lengua, cómo es el español rioplatense de principios del siglo XXI, ¿sí? Todo el sistema de ninguna Ujú. manera estaría en una sola persona. Ok. Necesitamos el conjunto de la comunidad para saber cómo es esa lengua. ¿Sí? Sí. Bien. Ok, bueno, seguimos entonces. Seguimos con un tema que es de los más, o sea, si Saussure todo lo que plantea es un poco abstracto o bastante abstracto, lo que nos toca hoy es el concepto de valor, que quizás es uno de los más abstractos dentro de todo el sistema. Pero vamos a tratar de verlo de la manera más sencilla posible y sobre todo pensándolo en relación a los otros puntos que vimos y que nos interesa destacar de Saussure. En realidad Saussure está permanentemente hablando de lo mismo, ¿no? Cuando describe el sistema de la lengua como arbitrario o el signo como arbitrario, que en definitiva entonces hace que la lengua sea arbitraria, cuando la describe como sistema, cuando habla del sistema como este conjunto de unidades que están relacionadas entre sí, está de alguna manera anticipando el concepto de valor. Todo eso tiene que ver con el concepto de valor, que es el tema que nos convoca hoy. ¿Cómo llega, cómo viene, de dónde saca esta idea de valor? Eh,
de valor lingüístico, ¿no? Porque además hace bastante hincapié en que cuando habla de valor desde una perspectiva bien distinta a lo que por ahí uno como ciudadano común piensa que es el valor. Nosotros asociamos el valor a un número, asociamos el valor a un precio, asociamos el valor por ahí a una cantidad, ¿no? En general a cuestiones numéricas. Y dentro del sistema de la lengua no tiene nada que ver con cuestiones numéricas. El valor, de hecho, él va a decir, una de sus frases dentro del apartado sobre valor lingüístico, va a ser que el valor emana del sistema. Bueno, ¿qué quiere decir esto de que el valor emana del sistema? Bien, vamos a ir tratando de despejarlo de a poquito. Pero yo les decía que también vamos a tratar de pensar el concepto de valor en respuesta a prejuicios o ideas que se tenían sobre el conocimiento lingüístico antes de la propuesta de Saussure. Entonces, por ejemplo, cuando Saussure empieza a hablar de valor lingüístico, si leyeron la bibliografía, que espero que lo hayan hecho, acá estamos. Seguramente vieron en la bibliografía, voy a compartir pantalla, voy a mostrar alguna parte del apunte, vieron en la bibliografía que aparece este grafiquito que es súper sencillo y dice un montón de lo que quiere explicar Saussure, este grafiquito. ¿Qué dice Saussure con este grafiquito? Bueno, con este grafiquito lo que está diciendo Saussure es que los seres humanos, si no tenemos ningún tipo de patología, venimos al mundo con una... Él por ahí no lo dice en estos términos, yo por ahí estoy utilizando terminología un poco más posterior a Saussure, pero en definitiva apuntan a lo mismo. Venimos al mundo, nuestro cerebro tiene una capacidad, tiene un módulo o un componente lingüístico, una parte de nuestro cerebro que está preparada para adquirir conocimiento lingüístico, ¿sí? Que, dice Saussure, que antes de la presencia de la lengua, antes de que exista la lengua, ¿sí? En el cerebro, en nuestro cerebro, en lo que tiene que ver con lo lingüístico, evidentemente, lo que tenemos son dos masas amorfas. ¿Qué significa que algo es amorfo? Que no tendrían forma. Que no tienen forma. Si algo amorfo es que no tiene forma. Entonces, él plantea que en nuestro cerebro, antes de la presencia de la lengua, lo que tenemos es dos masas amorfas. Esas masas amorfas son la masa amorfa de los conceptos, de las ideas, y una masa amorfa de sonidos. Es decir, que todos los seres humanos, cuando nacemos, tenemos en nuestro cerebro un módulo módulo lingüístico, en el cual hay algo absolutamente sin forma, pero que es del plano de lo conceptual, y algo absolutamente sin forma, que es del plano de lo acústico. Esto dentro del cerebro. Y que antes de la existencia de la lengua, eso no es más que algo sin forma. Y de esta manera, fíjense cómo de esta manera él trata de responder o de refutar esta idea de que la lengua es algo que nos permite después nombrar las cosas del mundo como si hubiera una posibilidad de tener conceptos previos a la existencia de la lengua. Niega la idea de que existan conceptos, bueno, justamente previos a la existencia de la lengua, como si todos naciéramos con conceptos, ¿no? En todo caso, lo que nacemos es con la capacidad de conceptualizar, pero no nacemos con los mismos conceptos en las distintas comunidades lingüísticas, ¿no? Entonces, nacemos con esta capacidad que serían estas masas amorfas. ¿Cuál es la función de la lengua? ¿Qué es lo que hace la lengua que lo hace desde que el niño nace? Incluso hay algunos lingüistas que sostienen que desde antes de nacer, la adquisición lingüística empieza desde antes. La lengua le da forma a estas masas amorfas. La lengua le da forma. La lengua, si queremos utilizar una terminología por ahí más actual y vinculada a la tecnología, podemos decir que la lengua configura esas masas amorfas. Y entonces, si están viendo el grafiquito este, que les digo que es muy sencillo, pero dice un montón,
lo que intenta explicar Saussure con este grafiquito es que estas cosas así, medio que parecen, estas rayitas así, ondeadas, ¿sí? Las que están horizontales, serían las masas amorfas, y las líneas que las atraviesan, las líneas que las cortan, estas líneas les dan forma, esto sería la lengua. Esto es esas masas amorfas atravesadas por la lengua, organizadas por la lengua, configuradas por la lengua. Entonces, cada una de estas particiones que vemos acá, ¿sí? Cada una de estas particiones lo que está haciendo es unir un fragmento de esta parte. Quiero saludar y desearle muy buen día a todas las mascotas de todos los hogares, y después de eso pedirle que al que tiene al perro ladrando, o que silencie el micrófono, o que lo resuelva de alguna manera. ¿Puede ser? Entonces les decía, cada una de estas particiones, ¿sí? Lo que está haciendo es unir un fragmento de conceptos. ¿Es un perro o yo estoy flasheando cualquiera? Parece un pato. Bueno, repito, muy buen día a todas las mascotas, de la que sea, que por favor el que tiene la mascota... Ahí está. No. Ah, chico, que va a ser un pato, es un perro, eso de acá en la China. Che, silencian los micrófonos. Ah, lo puedo mutear yo, ¿no? También hay una posibilidad. ¿Cómo era esto? Ay, ay, ay. Bueno, no sé qué se cayó. Estábamos en... Bueno, entonces, les estaba diciendo que cada una de estas particiones, en realidad lo que está haciendo es unir un fragmento de masa conceptual a un fragmento de sonido. Y si cada una de estas particiones lo que hace es unir una parte conceptual a una parte de sonido, ¿qué es lo que está, configurando, determinando o generando esto? Entonces, ¿qué es? ¿A qué le hemos llamado hasta ahora unión de una parte conceptual y una parte de sonido? Un signo lingüístico. Un signo, ¿sí? Entonces la función de la lengua es darle forma a algo que previamente no tenía forma, y esa forma, en definitiva, va a ser la unión de un significado y un significante, en definitiva es generar los signos, ¿sí? Entonces, de esta manera, como decíamos, se refuta cualquier idea que suponga que antes de la lengua puede haber conceptos, ¿sí? Los conceptos existen en la medida en que la lengua organiza todo este material. Y acá hago como un paréntesis para plantear lo siguiente. El área de la lingüística que se dedica justamente a la adquisición de la lengua, lo que va a plantear es un poco lo que yo decía antes, ¿no? Esta idea de que cualquier persona sin ningún tipo de patología, ¿no? Nace con un módulo lingüístico, y ese módulo lingüístico se va a configurar. Se habla de parametrizar de acuerdo a los parámetros de la lengua materna. Todos tenemos una lengua materna, por lo menos una, ¿sí? Entonces, todos los seres humanos nacemos con la misma capacidad para conceptualizar, así como nacemos con la misma capacidad para producir determinados sonidos. Lo que pasa es que desde muy pequeñitos, desde que nacemos, nuestro sistema lingüístico se empieza a configurar, se empieza a parametrizar siguiendo los parámetros justamente de nuestra lengua materna, y entonces el sistema se configura, y ya cuando está configurado, cualquier otra lengua que queramos conocer, la vamos a tener que aprender, no la vamos a adquirir. Y vamos a aprenderla, y nos va a resultar más difícil o más sencilla de acuerdo a cómo tengamos parametrizado nuestro sistema lingüístico. ¿Esto qué quiere decir? Seguramente les habrá pasado que estudiando alguna lengua extranjera habrán visto que una palabra que en castellano se dice justamente con una palabra, por ahí en otro idioma necesitan toda una frase para decir esa misma palabra. O les habrá pasado por ahí estudiando algunas lenguas, bueno, con el inglés, con algunos de sonidos del inglés no sucede, con el francés ni hablar, algunos sonidos del francés que son súper guturales o súper nasales,
O al revés, una persona, un angloparlante, por ejemplo, cuando quiere pronunciar la R, la vibrante múltiple nuestra, la R, que les cuesta muchísimo. Esto no es porque la gente sea tonta o porque no, en su cerebro no está esa posibilidad. Bueno, todos nacemos con la posibilidad para producir todos los sonidos y para conceptualizar todos los conceptos. Lo que pasa es que una vez que hemos parametrizado nuestra lengua materna, el cerebro queda configurado de esa forma, y todo lo que sea en lenguas distintas, bueno, vamos a tener una relación distinta con esas otras lenguas, nos va a costar más por ahí aprenderlas, lo conceptual bueno, piensen también a los angloparlantes el lío que se les genera con las cuestiones de género, que muchas veces no enganchan dicen la termo, por ejemplo, bueno, no, es el termo. Porque es una categoría que en inglés no existe, ¿no? La de género. Entonces, bueno, ¿por qué suceden esos errores? Porque cada uno está parametrizado, tiene su sistema lingüístico configurado de acuerdo a su lengua materna, y en función de eso, bueno, va a costar más o menos aprender una lengua extranjera. Pero todo eso sucede una vez que la lengua hizo de estas masas amorfas formas, ¿sí? Por eso Saussure va a decir que la lengua es forma y no sustancia. Saussure dice que la lengua lo único que hace es darle forma a estos elementos que antes no tenían forma. Y nada más que eso. Que la lengua es un sistema de formas. Que los signos son formas. Y acá, entonces nos enganchamos con otra respuesta que da. Y nos enganchamos con el punto en el que dice que la lengua es un sistema de valores puros. Saussure dice que la lengua es un sistema de unidades lingüísticas, un sistema formado por signos lingüísticos, ¿no? Pero también define a la lengua como un sistema de valores puros. Entonces, si unimos las dos definiciones, lo que estamos viendo es que para Saussure un signo y un valor es lo mismo. Es decir, un signo representa un valor. Es decir, que en la lengua un signo no es nada más que un valor. Un valor que va a estar dado, además, no por características propias de ese signo, no por cómo sea su significado, no por cómo sean los rasgos semánticos que forman su significado, o cómo sean los rasgos sonoros que conforman su significante. Ese valor va a estar dado por la manera en que ese signo se relaciona con los otros signos del sistema. ¡Wow! ¿Y qué quiere decir todo esto? Bueno, vamos a trabajar con muchos ejemplos hoy para tratar de poner un poquito más concreto toda esta información que plantea Saussure. Por ejemplo, si hiciéramos un ejercicio, ya podemos dejar de compartir pantalla, si hiciéramos un ejercicio bastante tonto, en el que yo les preguntara si hay una palabra que les gusta más que otra, ¿no? ¿O qué les gusta más? ¿La palabra libertad o la palabra opresión? Podríamos hacer ese ejercicio, que les pregunto. ¿Qué les gusta más, la palabra libertad o la palabra opresión? Libertad. Sí, Lucía, yo hubiera contestado lo mismo, ¿no? ¿Qué palabra les gusta más? ¿Diversión o aburrimiento? Y lo más probable es que digan me gusta más la palabra. Es un ejercicio totalmente sin sentido, sobre todo si uno lo piensa desde la perspectiva de Saussure. Vamos a meternos con un ejemplo un poquito más picante. Si yo les digo la palabra machirulo, no les voy a preguntar, digo simplemente la palabra machirulo. Seguramente cuando yo digo la palabra machirulo, en todos va a resonar de maneras distintas, ¿sí? Alguien va a decir, sí, la palabra dice que, no sé, o sea, la profe dice que alguien es machirulo, seguramente debe ser K, porque la que dijo que Macri era un machirulo fue la expresidenta Cristina Kirchner. Entonces ya me cae mal la profesora porque es K. Otro, ¿eh? ¿Están hablando conmigo? Bueno, se nota que de 7 a 9 realmente hay mucha menos gente despierta. Hasta las mascotas están dormidas de 7 a 9, porque hay mucho menos ruido ambiente. Bueno,
siguiendo con el ejemplo de machirulo, puedo decir machirulo y alguien va a decir, qué piola la profesora que dice machirulo, debe ser feminista, va a ir a la marcha del 8. Otro que dice machirulo, estas feministas que andan quejándose de los hombres todo el tiempo. Seguramente en todos, la palabra machirulo, y digo a propósito, en todos, seguramente, en todos y todas, la palabra machirulo va a resonar de maneras distintas, ¿sí? Lo que dice Saussure es que en el sistema de la lengua, el signo machirulo es exactamente igual que el signo termo, o que el signo libertad, o que el signo opresión, o que el signo pato, ¿sí? En el sistema de la lengua son signos y nada más que signos, y no importa de ningunísima manera qué función, qué repercusión, qué genere después ese signo cuando es usado en un contexto, digamos, en el plano del uso, en el plano del habla. Entonces, nosotros podemos pensar que en el plano del uso las palabras tienen cierto valor, y yo sé que si uso la palabra machirulo en un determinado contexto, va a caer mal, y si uso la palabra machirulo en otro contexto, posiblemente va a caer bien, ¿no? A Saussure eso le importa nada, absolutamente nada. Saussure, cuando habla del valor lingüístico, de ninguna manera está hablando de si una palabra va a gustar más o menos, si una palabra va a caer mejor o peor, si una palabra a alguien le va a generar algo agresivo o va a generar empatía con la persona que lo escucha. De ninguna manera. Cuando Saussure habla de valor, por lo menos descartemos de lo que no habla. No habla de eso, ¿sí? Por eso decimos que la lengua funciona de una manera absolutamente autónoma, y en el sentido del valor también. El valor de los signos dentro del sistema no tiene nada que ver con cuestiones culturales, con cuestiones sociales, con cuestiones políticas, no tienen nada que ver con eso. El valor no viene asignado por nada del exterior. El valor no viene asignado por la relación que tenemos nosotros en nuestro país con la democracia, con la libertad, con la opresión, y por eso nos gusta más la palabra libertad. Qué sé yo, en sociedades, en comunidades, en países en donde nunca haya estado en juego, no sé si existe la libertad individual de las personas, a lo mejor la palabra libertad no tiene el peso que tiene para nosotros, ¿no? O hace 30 años la palabra machirulo hubiera pasado sin pena ni gloria, nadie le hubiera generado absolutamente nada, y hoy en nuestra sociedad la palabra machirulo tiene un peso. Bueno, ninguna de estas cuestiones que tienen que ver con el uso, con el habla, en el uso y en el habla, estas palabras son súper, o sea, sí dan muchísimo para analizar. No, todo eso, toda esa discusión no llega de ninguna manera al sistema de la lengua, dice Saussure. Y mucho menos al concepto de valor. El valor del signo lingüístico no tiene nada que ver con toda esa discusión que se puede dar en el plano del habla. Bueno, entonces estamos diciendo todo lo que no es. Entonces, ¿qué es el valor? Y el valor de Saussure lo va a definir como la relación entre un signo con los otros signos del sistema. Y va a decir, como ya dijimos antes, que el valor emana del sistema, es decir, no emana de cuestiones sociales o culturales que tienen que ver con el uso, sino que emana del propio sistema. El valor de un signo va a estar dado por la relación de ese signo con los otros signos del sistema. Y es un valor que, como decíamos antes, no es numérico, no tiene que ver con cantidades, no tiene que ver con mejor o peor, no tiene que ver con lindo con feo, no tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con el lugar que va a ocupar ese signo dentro del sistema y en relación con los otros signos que existan dentro del sistema. Saussure va a decir entonces que la lengua es un sistema de valores puros. Un signo es un valor. Y bueno, y esto también, o sea, por un lado nos permite entender un poquito más cómo concibe el sistema, y también esto nos va a permitir entender después críticas que le hacen otros autores, y también cómo otros autores toman justamente, digamos, en realidad el hecho de que la lengua dentro del sistema sea, por decirlo de alguna manera, absolutamente objetivo, que este valor tenga que ver con
con un valor que emana del sistema y que no esté puesto por la sociedad, también nos permite entonces que cada sociedad luego en el uso, ¿sí?, pueda tener, si no, en todas las lenguas, en todas las comunidades, en todas las sociedades, en el uso, las palabras tendrían más o menos el mismo valor. Para todos libertad representaría lo mismo, para todos machirulo sería lo mismo, para todos, porque esto estaría condicionado por algo que viene desde el exterior. El hecho de que en cada comunidad puedan existir signos con valores diferentes tiene que ver justamente con que el signo, con que el valor emana del sistema y no tiene nada que ver con cuestiones contextuales. Bien, Saussure les decía entonces antes, dice que el sistema de la lengua es un sistema de valores puros, que los signos son valores, y retomo este concepto que les dije antes, esta idea de que para Saussure la lengua es forma y no sustancia, y tiene de nuevo que ver con esto que decíamos antes, ¿no? La lengua es forma, son esas formas que se generan a partir de unir un pedacito de significado con un pedacito de significante. La lengua es forma pura, no es sustancia. ¿Qué quiere decir cuando dice que la lengua no es sustancia? Estos ejemplos que estaba diciendo antes. Que no importa si machirulo, libertad, opresión o termo. Eso sería sustancia, eso pues sería ponerle un contenido. ¿Sí? A Saussure nada de eso le interesa. A Saussure lo que le interesa es que un signo es una determinada forma y que existe porque está en relación con los otros signos del sistema. ¿Cómo va a ser esa relación? Vamos a ir avanzando de a poquito, pero lo que vamos a llegar a ver es que esa relación es una relación opositiva, negativa y diferencial, y vamos a ver ahora qué quiere decir eso. Cuando Saussure habla de valor en el plano material y en el plano conceptual. En el plano conceptual y en el plano material. ¿Por qué? Porque esta idea de valor la podemos pensar tanto en el plano del significado, en el plano de los conceptos, como en el plano del significante, en el plano del sonido. Nosotros vamos a trabajar por ahora solamente con el concepto de valor en el plano, con la idea de valor en el aspecto conceptual, es decir, en el plano de los significados, porque es bastante más sencillo de entender y en definitiva es el mismo concepto, ¿no? Solo que es trabajarlo con ejemplos distintos, y yo prefiero trabajar con ejemplos en donde se pueda ver lo conceptual porque son más fáciles. Entonces, si el valor emana del sistema, si el valor está dado por el sistema y no tiene nada que ver con lo exterior, ¿cómo? Está hablando de valor, ¿no? ¿Cómo mido yo ese valor? No se puede medir el valor dentro del sistema, no hay una posibilidad de medir, no pasa por una cuestión numérica. Y entonces, ¿de qué manera puedo representarme yo? ¿Qué quiere decir él cuando habla del valor? Bueno, él mismo lo hace comparando distintos sistemas lingüísticos. ¿Por qué? Porque al comparar distintos sistemas lingüísticos, que en definitiva sería comparar distintos idiomas, ¿no? Distintas lenguas, al comparar los distintos sistemas lingüísticos lo que hace es demostrar que un determinado signo en una lengua puede tener un valor distinto a un signo similar en otra lengua, ¿sí? Entonces, de esta manera se nos hace por ahí un poquito más concreta la idea de valor. Insisto, que no tiene que ver con números, no tiene que ver con mediciones, no tiene que ver con precio. Pero bueno, ¿de qué manera podemos hacer para que eso se vuelva como algo un poquito más concreto? Bueno, lo va a lograr él, va a lograr explicarlo a partir de comparar valores de signos similares en distintas lenguas. Y eso, si leyeron la bibliografía, habrán visto que lo hace, por ejemplo, con ejemplos de Carnero, creo que pone algunos ejemplos del francés. Yo voy a presentar un ejemplo distinto. Simplemente para que tengan un ejemplo distinto al de la bibliografía y que puedan tener más ejemplos de que estoy preparando algo que les quiero mostrar. Para que puedan tener más ejemplos más variados y que quede más clara la noción, ¿no? Bien. Entonces, vamos a compartir pantalla. Ay, me equivoqué. Vamos a compartir pantalla.
Bueno. Vamos a tomar, como les dije antes, el valor en su aspecto conceptual. Vamos en principio a partir del sistema del castellano. Y vamos a hacer de cuenta de que con estos dos signos que yo estoy trayendo acá, podemos imaginarnos lo que pasa en todo el sistema en su totalidad, ¿sí? Nosotros decíamos antes que Saussure dice que el valor emana del sistema, que el sistema es el que al decir el valor emana del sistema, lo que está diciendo también es que el sistema de alguna manera genera sus propios signos, genera los signos, ¿no? Que los signos se generan dentro del sistema y porque el sistema los pide, no porque haya algo del exterior que los pida, sino porque el mismo sistema los pide que exista o no un determinado signo, ¿no? Entonces, como les decía, vamos a tomar estos ejemplos que son re pequeñitos, es una cosa ínfima de lo que es el sistema lingüístico, que tiene una cantidad no infinita, pero incontable de signos, ¿sí? De elementos. Vamos a tomar estos. Vamos a tomar estos dos signos que existen en castellano. Evidentemente en castellano tenemos dos signos. Acá entra también una cuestión que tiene que ver con la morfología de género, pero para simplificar las cosas lo vamos a tomar así. En castellano tenemos estos dos signos que son hermano y hermana, ¿sí? En el sistema del castellano tenemos estos dos signos, hermano y hermana. Hermano y hermana, nosotros vamos a trabajarlo en su aspecto conceptual. Entonces, como vamos a trabajar en su aspecto conceptual, nos vamos a concentrar en los rasgos semánticos, en la descripción semántica, que en definitiva es la descripción del significado. Cuando hablamos de significado sabemos que hablamos de lo semántico. Cuando hablamos de la parte conceptual del signo, del significado, estamos hablando de la parte semántica del signo, ¿no? Entonces, ¿qué rasgos semánticos tienen estos dos signos? Bueno, para empezar, son personas. Cuando hablamos de hermano o hablamos de hermana, son personas, ¿no? Como rasgo semántico principal. Esto podríamos ubicarlo, si quieren, para contextualizar un poquito más, en el campo semántico, en los elementos semánticos que tienen que ver con la familia, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos hermano o hermana como primer rasgo semántico, que son personas. Hasta acá comparten el mismo rasgo semántico, es decir, podríamos tener un solo signo, porque el rasgo semántico persona es compartido por los dos. Pero hay otro rasgo semántico, que es que cuando hablamos de hermano o hablamos de hermana, comparten padre y madre, ¿sí? Entonces ahí tenemos un rasgo que, si bien es común entre ellos, si lo pensamos en el marco de los signos que tienen que ver con la familia, ¿sí? Al tener este rasgo semántico que dice que hermano y hermana comparten padre y madre, ya esto los está oponiendo, los está contrastando con otros signos que tienen que ver con la familia, que pueden ser primos, o que pueden ser padre, o que puede ser madre. O sea, una persona es madre por compartir padre y madre, no. O sea, el signo madre tiene el rasgo semántico persona, pero no tiene el rasgo semántico comparte padre y madre, ¿no? Tendrá otros rasgos semánticos que ha tenido. Madre es alguien que tiene un hijo, ¿no? ¿Me van siguiendo hasta acá porque no los veo? ¿Se va entendiendo hasta acá el planteo? Sí, profe. Sí, profe. Cualquier cosa me interrumpen y me preguntan, ¿sí? Entonces, este rasgo semántico de compartir padre y madre, entonces separa, ¿no? Opone, diferencia a estos signos que son hermano y hermana de otros signos cercanos semánticamente que podrían ser padre, madre, primo, prima, cuñado, tía, ¿sí? Bien. Ahora, lo cierto es que tenemos dos signos, uno es hermano y uno es hermana. Tendrán que tener algún rasgo que los diferencie, porque si no serían el mismo signo. ¿Cuál es el rasgo semántico que diferencia hermano de hermana? ¿El género? El género, ¿sí? Hermano va a ser varón y hermana va a ser mujer. Todo esto visto desde una perspectiva muy clásica, muy simplista y en la que no nos vamos a meter con
con cuestiones de lo binario, lo no binario, ¿no? Es simplemente para que se entienda cómo Saussure concebía el valor, ¿eh? No estoy renegando del otro, simplemente para simplificar y que se entienda lo que Saussure plantea cuando habla de valor lingüístico. Entonces, Saussure va a decir, cuando dice